Hola, publicar los resultados de investigación es una tarea esencial en el desarrollo de nuestra carrera investigadora. Mi nombre es Wilady Artigas y agradezco enormemente la invitación que me ha hecho la Universidad del Valle del Monboy para el 16º aniversario de su revista electrónica de ingeniería. Hoy vamos a conversar sobre este tema tan importante para el desarrollo de la carrera investigadora: la importancia de publicar los resultados de investigación. En la primera lámina van a encontrar los datos sobre, mi breve resumen curricular, así como también todos los enlaces donde pueden encontrar la información que normalmente publico y mi contacto de correo electrónico. En primera instancia vamos a hablar del ciclo de los datos científicos. Cuando hablamos del ciclo de los datos científicos, esta lámina de la red de bibliotecas Review de universidades españolas nos habla muy bien y nos señala que, aunque pareciera un proceso largo y muy tedioso, es lo que normalmente hacemos cuando investigamos, que primero debemos establecer lo que es la planificación, el plan de gestión de los datos, luego seguimos con la asignación de metadatos, describiendo, procesando y archivando, para luego seleccionar, preservar y usar ese material que nos conviene o que nos sirve para el desarrollo de nuestras actividades, y por último compartiendo y reutilizando esos datos. De esta manera, la primera pregunta que nos debemos hacer al llevar a cabo una investigación es ¿qué y por qué escribir? Entonces, es importante que sepamos que nosotros como estudiantes y profesionales realizamos una gran cantidad de trabajos, o normalmente hacemos una gran cantidad de trabajos por razones académicas. Esos trabajos son variados, pueden ser informes, resúmenes, incluso material de clase. ¿Qué es lo que debemos hacer como profesores o como investigadores? Tratar de que ese material se adapte lo máximo posible a lo que es un material de investigación y, por tanto, ese material pueda ser publicable según su rigurosidad. Y por tanto, pues garantizar que podamos existir para el mundo científico, puesto que un trabajo sin publicar no existe para el mundo científico. En este sentido, todos los investigadores o profesores o relacionados con las áreas académicas debemos trabajar en función de la publicación. ¿Para qué? Para impactar esos parámetros de productividad que van a garantizar de una u otra manera que nosotros avancemos en el desarrollo del conocimiento. Entonces, esos trabajos pueden ser teóricos o prácticos, pero hay que tener claro que no puede ser cualquier discusión de teoría o no puede ser cualquier recolección de data, y ahí les coloco dos ejemplos muy claros. Por ejemplo, yo puedo analizar una teoría o contrastar con otras teorías viendo los trasfondos epistémicos de esa teoría, y yo estaría haciendo un análisis teórico, mientras que presentar simplemente el concepto que dan dos autores sobre un tema sería un simple informe de ese concepto, ¿no? Igual también puedo, por ejemplo, recolectar información en una empresa acerca de las estrategias competitivas tomando en cuenta una clasificación, por ejemplo, la teoría de el entorno de Porter, y yo pudiera hacer una recolección de datos y hacer un trabajo en función a eso, diferente a que yo recolectara información en una empresa simplemente de las actividades que se llevan a cabo en un departamento, porque ahí yo estaría elaborando un manual de descripción de cargos, un manual de procedimientos, etc. ¿Qué significa eso? Que todo artículo científico debe estar fundamentado teóricamente y representar un aporte a la ciencia, ¿no? Entendiendo llevar a cabo un proceso científico o sistemático de recolección o análisis de información. Y quiero que quede claro una cosa que siempre digo en todas mis conferencias, y es que no tiene que ver realmente con el uso de ciertos enfoques metodológicos epistemológicos o usar palabras rimbombantes o decir procedimientos novedosos. No, tiene que ver con la rigurosidad en la obtención y manejo de esa información que estamos trabajando y lo que eso representa para el ámbito científico. Entonces, por eso es que tenemos que tener claro que redactar artículos científicos exige al investigador una serie de conocimientos que trascienden a su propia disciplina. No es que solamente sepa sobre un tema en específico, sino que además tiene que tener estrategias lingüísticas, estrategias para lanzar el discurso, y por eso diversos organismos han realizado manuales sobre cómo escribir. Específicamente la UNESCO tiene una guía desde los 80 sobre la redacción de artículos científicos destinados a la publicación. Los artículos entonces son textos elaborados con el propósito de dar cuenta de investigaciones en proceso ya concluidas con respecto a características, resultados o conclusiones. También puede referirse a reflexiones que se hacen con propiedad y suficiencia sobre algunos tópicos de la ciencia, y deben obedecer a una rigurosidad metodológica, como les decía anteriormente, además que son sometidos a arbitraje o a revisión.
Esta guía para la redacción de artículos científicos en la investigación, pues se hizo en aquel entonces debido al gran desastre que había y a la necesidad que había de economizar en cuanto a la publicación, ¿no? Recuerden que anteriormente las publicaciones eran solo en físico y por tanto se gastaba mucho en papel y había un exceso de documentación en las bibliotecas, entonces esta guía se hizo para eso, ¿no? Y en esta guía se conceptualiza el artículo científico como un artículo erudito que comunica resultados de investigaciones, ideas y debates de una manera clara, concisa y fidedigna, ¿no? Además, aclaran en esta guía que la publicación es uno de los métodos inherentes al trabajo científico, es decir, que no podemos considerarnos científicos si no publicamos. Además, esta guía hace una clasificación de las categorías de artículos en donde habla de memorias científicas originales, publicaciones secundarias y servicios de información y estudios recapitulativos. Cuando él habla de memorias científicas originales, hablan de lo que conocemos como artículos de investigación originales, luego publicación secundaria y servicios de información tiene que ver con los índices o bases de datos en donde se registran todo eso. Y los estudios recapitulativos hablan específicamente de los estudios que hoy llamamos review articles o artículos de revisión. Además, esta guía de la UNESCO nos deja claro que que no debe enviarse ningún manuscrito a otra revista mientras está en proceso por una revista y que no deben someterse simultáneamente, pues lo que les decía, no debe someterse a varias revistas y que si ya ha sido editado o publicado, pues no podemos reenviarlo. Esto es lo que ellos llaman la regla contra la duplicación. Esto por el mismo tema que yo les decía de la economía general de la información científica, ¿no? Entonces, bueno, luego de hablar un poco sobre qué y por qué escribir, lo que me corresponde es hablarles en función de esas diferencias entre un artículo o una tesis. ¿Por qué? Diferencias y semejanzas, ¿no? Porque resulta que ustedes como estudiantes o participantes de posgrado, digamos maestrías o de doctorado, siempre tienen ese tema de qué hacer con su tesis de grado y si esa tesis se puede publicar como un artículo científico. Y aquí yo les muestro, por ejemplo, que claro, hay muchas semejanzas entre lo que es un artículo y una tesis, pero también hay diferencias. Entre las semejanzas, bueno, que ambos son documentos elaborados de acuerdo a un plan y pautas establecidas, que ambos superan un proceso de evaluación, en el caso del artículo, evaluación de doble ciego para muchas revistas y en el caso de la tesis, pues la evaluación de los jurados. Ambos presentan resultados derivados de la discusión de teoría obtenidos de la realidad y que la estructura pues muchas veces se asemeja, ¿no? Sin embargo, existen una gran cantidad de diferencias, en este caso ahí arriba dice semejanzas, pero ya aquí pasamos a las diferencias, donde pues el artículo no necesariamente cumple una estructura establecida, en cambio la tesis tiene generalmente una estructura establecida. El artículo puede explicar simplemente una parte de un trabajo mayor, mientras que la tesis explica ciertos aspectos de orden metodológico que no pueden obviarse. El artículo puede surgir de una reflexión acerca de un análisis de un texto. La tesis debe surgir mediante el uso de herramientas metodológicas que aseguren que el estudiante cumple todas las fases o todos los pasos. Los artículos son una presentación de resultados concreta pero sustancial y las tesis se presentan todo el proceso llevado a cabo, ¿no? El artículo generalmente varía de 5 a 30 páginas, mientras que las tesis superan las 80 páginas, ¿no? Entonces, definitivamente, bueno, ¿qué es lo que no es un artículo? Bueno, un artículo no es un anteproyecto de tesis, no es una propuesta de proyecto, no es un capítulo 4 que en Venezuela nosotros llamamos los resultados, no es un resumen de capítulos de tesis sin reestructurar, no es una monografía sin ningún aporte, no es un resumen de conceptos y recopilación de autores sin ningún análisis y tampoco es una reflexión o ensayo sin ningún basamento. Es decir, que no cualquier cosa nosotros la podemos llamar artículo y que además obviamente un artículo puede surgir de una tesis, pero una tesis no necesariamente origina artículos científicos. ¿Qué es lo que quiere decir o a qué me refiero en este sentido? A que tenemos que tener claro que para poder transformar la información de una tesis a un artículo científico debemos hacer un proceso de transformación de ese material, de ese contenido para que se adapte a la rigurosidad que requieren las revistas científicas. Entonces, de esta forma, pues obviamente pues debemos cambiar, transformarlo para que tenga un estilo, ese estilo requerido para entregar como aporte a la comunidad científica para el caso de las revistas. Entonces, bueno, para continuar, mi colega Ilia Casanova y yo en un capítulo sobre cómo escribir,
orientaciones para nuevos investigadores, nosotros desarrollamos esta infografía muy útil ahora mismo para ustedes, porque aquí ustedes pueden ver el ciclo completo de lo que es el desarrollo de un artículo científico y lo dividimos en 3 fases: antes de escribir, escribiendo y posenvío. En el antes de escribir, pues obviamente ustedes están en ese proceso de indagación, diseño, recopilación de toda esa información que necesitan para desarrollar su documento. Luego, en escribiendo, ustedes llevan a cabo la redacción, estructuración y seleccionan la revista y envían ese artículo para luego en el postenvío trabajar el tema de las correcciones, publicación y difusión de la información. Es importante tener en cuenta que simplemente publicar no les va a dar los resultados que requieren. Para eso, los autores deben trabajar arduamente en el tema de la difusión para lograr que sus artículos sean consultados y sean citados, que es lo que les interesa a mediano y largo plazo. Entonces, bueno, luego que vemos esta infografía, pues obviamente, pues ustedes también se preguntarán, entonces, ¿qué productos pueden resultar de una investigación? Y yo les coloco ahí los 3 principales: son los artículos científicos, libros y capítulos de libros, para lo cual, en el caso de los artículos, la selección de revistas es esencial. Para el caso de los libros y capítulos de libros, deben trabajar con el proceso de publicación junto con editoriales. Luego tenemos también el tema de las ponencias, tienen que estar atentos a convocatorias de eventos. Y luego, un tema mucho más personal que tiene que ver con los blogs o redes sociales académicas, en donde ustedes publicando y posteando, pues se van a dar una reputación digital que les logre o que les permita, pues, lograr llegar a muchas más personas, ¿no? Por eso yo aquí les hablo, cuando me invitaron a hablar sobre la importancia de publicar, pues una de las cosas importantes tiene que ver con conocer lo que son las redes sociales académicas y en qué nos benefician a nosotros como investigadores, ¿no? Las redes sociales académicas pues son un prototipo de lo que son las redes sociales que normalmente conocemos, pero ligadas al ámbito académico, ¿no? Y que ayudan a aumentar los indicadores de la ciencia en lo que nosotros llamamos métricas alternativas o Altmetrics, ¿no? Que se alimentan de todos estos datos de los blogs, de las redes sociales, para ver cómo es la interacción que tiene una persona en el medio, ¿no? Y yo les digo aquí, no es solo unirse, es activarse, es decir, publicar constantemente artículos, blogs, notas, conferencias, grabar videos, hacer podcasts y difundirlos luego por las redes, cosa que siempre estén presentes, ¿no? ¿Cuáles son estas redes sociales? Bueno, Academia, ResearchGate, Autores Redalix, si hablamos de redes sociales académicas, otras como Mendeley y Microsoft Académicas, algunas ya descontinuadas, y Publons para el caso de editores y revisores, y las redes sociales generales que aportan mucho como LinkedIn, Facebook e Instagram, que también la pueden usar para difundir sus conocimientos, ¿no? Esto es función de que, bueno, ¿por qué es importante publicar? Porque nosotros como investigadores necesitamos tener reputación científica. Cuando hablamos de reputación científica, pues hablamos de que es el prestigio del investigador obtenido gracias a la calidad e impacto de sus resultados de investigación, y que en el caso de la era digital, pues podemos hablar de irreputación o reputación digital, ¿no? Es decir, que si nosotros, estudios han comprobado que se plantea un estrecho vínculo entre ambos entornos, es decir, que si un investigador es reconocido en el ámbito digital, pues eso se va a transferir pues hacia un mayor reconocimiento científico, ¿no? Y aquí tienen un ejemplo del uso de las métricas alternativas, por ejemplo, artículos de Telos, en donde a través de PlumX, que es una herramienta del Sevier, podemos ver cuántos tweets se han hecho de cada uno de esos artículos, cuántas lecturas ha tenido, cuántas vistas a full texto, cuántas vistas del abstract, etcétera, ¿no? Entonces, para que vean un ejemplo de cómo afecta pues el uso de las redes sociales. Y por último, hablarles un poquito de los 10 pasos para la publicación de libros que tenemos en High Rate Consulting. Y que pues son unos pasos bien simples que ayudan a los investigadores a llevar a cabo su proceso de investigación. Nosotros, bueno, recibimos los documentos, hacemos una primera revisión en donde el editor pues verifica la pertinencia de ese documento y se lleva a cabo un arbitraje. Estos pasos 2 y 3 quedan a criterio de los editores y revisores si el artículo podrá continuar el proceso o el documento o el capítulo del libro, por ejemplo, o el libro completo. Luego se hace una segunda revisión en donde se ven si las correcciones son cumplidas, se hace una revisión ortotipográfica, se hace diseño y maquetación,
visión de los autores, publicación y luego se le asignan pues los identificadores como el DOI, etcétera, y es difundido en las redes sociales. Entonces, fíjense, como no solo publicar en revistas los lleva al desarrollo de esta reputación, sino también publicar libros y capítulos de libros, ¿no? Como en todas mis presentaciones, siempre les comparto mis referencias bibliográficas de manera que puedan, pues, a través de ellas revisar y estar atentos a toda la información que se colocó. Bueno, muy agradecida por su atención y espero que esto les haya servido para tener una idea sobre cuáles son los tipos de productos que podemos difundir, por qué es importante que nosotros como investigadores difundamos este tipo de productos, cuál es la diferencia y la semejanza entre un artículo y una tesis, que además si estamos en ese proceso de elaboración de tesis nos puede ayudar para centrarnos y poder lograr que esa información me sirva a posteriori para un artículo científico, y además ver cómo las métricas alternativas o el uso de las redes sociales impacta también esa difusión de esos productos científicos. Por último, bueno, también resaltarles la importancia de los libros en el caso de las publicaciones científicas. Muy agradecida nuevamente por esta invitación y espero que esto sea de provecho a todos los participantes. Quedo para ustedes de las dudas, tienen mis redes sociales y mi correo. Gracias.